Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, buen fin de semana, buen lunes, buen martes, dependiendo de la hora y lugar en donde usted nos esté permitiendo acompañarlo. Le damos la bienvenida al universo de Madcast. Le damos la bienvenida a este lunes. Lunes taciturno. Lunes de domingo alargado. Un lunes en donde todo lo vemos mejor a contraluz. Porque todo se ve mejor a contraluz. Sí, señor. Haga la prueba. Mírese usted a contraluz y verá que se ve hasta bonito. Bueno, depende, ¿no? Sean todos ustedes bienvenidos a este Contraluz. Hoy venimos con un programa maravilloso, buenísimo, lindísimo. Porque era hora que llegara la belleza, la poesía, la vida aquí al universo de Madcast. Andábamos muy negros, muy oscuros. Dicen por ahí que la fuerza nos acompañe. Bienvenidos a esta belleza de la vida, poesía y cine. Y vamos a saludar, por supuesto, a nuestros queridísimos anfitriones, panelistas, presentadores, productores, generadores e intelectualores. Bueno, en fin. Bueno, ya me enredé. Bienvenidos sean todos. Y vamos a comenzar por saludar a nuestra queridísima Marcela. ¿Cómo estás? Unos pendientes hermosísimos trae Marcela hoy para acompañarnos en este lunes de poesía y cine. Sí son pendientes, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Sí, no, son Hola, Nacho, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo va esa Texas? Bien, muy bien. ¿Qué tal el campeonato de rodeo? Pues no me enteré cómo quedó, pero ya iré un día de esto. Bueno, muy bien, bienvenida Marcela. Está padre porque vas en las calles y luego ves pasar los carros así con los caballos que los llevan, no sé si de paseo, a lavar o al matadero. Bueno, de eso pensaría más de las vacas, porque pasan los caballos y las vacas y, sí. Está muy bonito. No, yo me imagino que las llevan a bañar, a pasear, a matar, ¿no? ¿Un caballo? ¿Allá comen caballo? No. A veces llevan varios, como 5, así. Pero también llevan vacas, ¿verdad? Y eso sí, pues me imagino que las llevan a su último paseo. Sí, es verdad. No hay paseo más triste que el de una vaca, es cierto. La última vez que salió la vaca no volvió, ¿no? Como las gallinas. Pero va feliz. ¿Eh? Porque la sacan de paseo, va feliz porque la sacan de paseo. Pues sí, hay muchos hombres que también son así, felices cuando lo sacan de paseo y mentiras. Es para darles ahí. Bueno, en fin. Bueno, muy bien, bienvenida Marcela. Hoy vienes cargadísima, lo sé, con este super mega tema de hoy. Vienes llena de belleza, ¿no? Como siempre. Y también tenemos aquí al lado tuyo un hombre también de bello corazón, de bellos sentimientos, de alma clara y valiente, nuestro queridísimo Fausto. Me atoró la garganta. ¿Cómo estás, Fausto? Bienvenido. ¿Cómo va esa vida? ¿Qué hay por ese polvorienta ciudad en donde habitas, pisas y caminas? ¿Qué hay de esos versos, de esos sonetos, de esas cálibres, de esas sílabas? ¿Cómo estás, Fausto? Bienvenido. Muy bien. No, pues hay eso. Hay poesía como en todos los lugares. Creo que eso es lo bueno de la poesía, que existe en cualquier tipo de espacio y lugar, tiempo. Sí, ¿no? La poesía. Eso hablaremos hoy. La poesía, sí, la poesía es puro motor. Como dirían en Costa Rica, pura vida. También son como los susurros del alma, ¿no? Un saludo para nuestro queridísimo Enrique Delgado, que es parte de la familia de Madcast, siempre lo va a ser. Un poeta colombiano buenísimo, maravilloso, y con él hablábamos precisamente de eso, de los susurros del alma. Así que cada vez que hay poesía nos acordamos, por supuesto, de Enrique. Una obra maravillosa.
por ahí lo encuentran también en Facebook, búsquelo como Enrique Delgadú. Ahí va a encontrar toda su obra lindísima. Bueno, muy bien. La belleza de la vida, poesía y cine, ¿no? La poesía es este instrumento sublime con el cual retratamos, pero no solamente lo lindo, ¿no? También a veces lo triste, lo maldito, lo profundo, lo oscuro, ¿no? A través de la emancipación de los sentimientos en la pluma, hechos verso, a través de la poesía. Sin embargo, hay algo, provenga de donde provenga la poesía, así provenga del dolor o provenga de la felicidad, es que indudablemente es una herramienta de creación pura, ¿no? Creo que la poesía es una de las fuerzas, una de las formas más bien, más clara en la cual la palabra ejerce su fuerza. A través de la poesía la palabra cautiva, a través de la poesía la palabra crea, a través de la poesía la palabra describe, ¿no? Y al describir nos permite conocer también. Entonces, en la Biblia misma, ¿no? Uno encuentra pasajes, de hecho, uno podría decir que más que una crónica, la Biblia es como una poesía, ¿no? Bueno, obviamente si nos dedicamos a ver el Cantar de los Cantares, pues uno dirá, ahí es donde efectivamente está la poesía, y no cualquier poesía, una poesía bastante erótica, ¿no? La del Cantar de los Cantares. Es muy interesante, pero también todo el tema en Génesis, por ejemplo, es pura poesía, ¿no? En el comienzo no había nada y entonces dijo hágase la luz y la luz hizo. Entonces eso es poesía, ¿no? Eso es subjetivo, sublime. Y bueno, hoy traemos la poesía precisamente para que hablemos un poco de el cine y la poesía y cómo se expresa a través del cine este gemido, este grito de la humanidad que es la poesía, ¿no? Y ese susurro que también es la poesía. Hay personas que gritan poesía y hay personas que susurran poesía. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la poesía se susurra o se grita? Pues ambas. Ambas. Bueno, está bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿por dónde comenzamos, mis queridos chiquilines? Pues a mí me gustaría comenzar, quisiera comentar también como es algo de parte de lo que tú ya estás comentando, que a veces pensamos en poesía y la gente piensa que es algo bonito o que es algo o que se va a hablar de amor, ¿verdad? Y sí, claro, también toca esos temas, pero la poesía también puede hablar de el sufrimiento, del dolor, de la muerte, de la tristeza, ¿verdad? De la felicidad. Puede hablar de muchas emociones, puede tocar varios temas. No nada más pensar poesía es como pensar en algo aburrido o algo que pertenece a pocas personas, ¿no? La poesía, aparte de la palabra, o se basa en la palabra, pero puede llegar a mucha gente, ¿no? Sí, creo que a través de lo que vamos a platicar, pues nos vamos a mostrar que hay esa belleza que hay en la palabra, o incluso hay una belleza en las imágenes que pueden ser esa manifestación de la poesía a través del cine, a través de lo que decimos, de los poemas, también a través pues de imágenes, ¿verdad? Y bueno, me gustaría empezar con un poema que es de Octavio Paz, que precisamente él lo nombra la poesía, y dice así: llega silenciosa, secreta, y despierta los furores, los goces, y esta angustia que enciende lo que toca y engendra en cada cosa una avidez sombría. El mundo cede y se desploma como metal al fuego. Entre mis ruinas me levanto, solo, desnudo, despojado. Sobre la roca inmensa el silencio, como un solitario combatiente contra invisibles huestes. Verdad abrasadora que me empujas, no quiero tu verdad, tu insensata pregunta. ¿A qué esta lucha estéril? No es el hombre criatura capaz de contenerte, avidez que solo en la sed se sacia, llama que todos los labios consume, espíritu que no vive en ninguna forma, mas hace arder todas las formas. Subes desde lo más hondo de mí, desde el centro innombrable de mi ser, ejército marea,
creces tu sed me ahoga, expulsando tiránica, aquello que no cede a tu espada frenética. Ya solo tú me habitas, tú sin nombre, furiosa sustancia, avidez subterránea, delirante. Golpeas mi pecho tus fantasmas, despiertas a mitad, que hielas mi frente, abres mis ojos. Percibo el mundo y te toco, sustancia intocable, unidad de mi alma y de mi cuerpo, y contemplo el combate que combato y mis bodas de tierra. Nublan mis ojos imágenes opuestas y a las mismas imágenes otras más profundas las niegan. Ardiente balbuceo, aguas que anega un agua más oculta y densa. En su húmeda tiniebla, vida y muerte, quietud y movimiento son lo mismo. Insiste vencedora, porque tan solo existo, porque existes, y mi boca y mi lengua se formaron para decir tan solo tu existencia y tus secretas sílabas, palabra impalpable y despótica, sustancia de mi alma. Eres tan solo un sueño, pero en ti sueña el mundo, y su mudez habla con tus palabras. Rozo al tocar tu pecho la eléctrica frontera de la vida, la tiniebla de sangre donde pacta la boca cruel y enamorada. Ávida aún de destruir lo que ama y revivir lo que destruye, con el mundo impasible y siempre idéntico a sí mismo, porque no se detiene en ninguna forma ni se demora sobre lo que siembra. Llévame solitaria, llévame entre los sueños, llévame, madre mía, despiértame del todo, hazme soñar tus sueños, unta mis ojos con aceite para que al conocerte me conozca. Y este es un poema que escribió Octavio Paz y lo dedicó a Luis Cernuda, otro poeta que es de la generación del 27. Octavio Paz pues es mexicano, fue mexicano, sí. Y Cernuda español. Y bueno, pues la idea es como compartir algo de poemas, comentarios de algunas películas, ¿verdad? Y esperamos que les guste este programa. Genial que comiences, no, está buenísimo, y genial que comiences con Octavio Paz, porque pues una de las cosas que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención de la obra de él, y de él más bien, es que nace en plena Revolución Mexicana, ¿no? Y su padre pues fue guerrero del ejército zapatista. Entonces, ¿cómo creció ese muchacho? ¿Qué vio? ¿Qué vivió? Y cómo a través de su poesía relata todas esas impresiones que eran todavía no conscientes de él, ¿no? Pero obviamente, pues al nacer precisamente en esa coyuntura en México, yo creo que eso es lo que nos permite ver su obra enriquecida, ¿no? También, y como tan fiel a la humanidad, ¿no? Como a esa crudeza humana, ¿no? Digo yo, no sé, esa es mi percepción. Sí, claro que sí, claro que sí. A mí siempre me ha gustado mucho Octavio Paz. Sin embargo, yo prefiero quedarme muchas veces con la obra, ¿verdad? Porque podemos mencionar varios autores o películas aquí mismo en el programa, pero vaya, como que mucha gente quiere interpretar la obra a través de su vida o la vida a través de su obra, pero entender o leer la poesía o leer la literatura, las historias, pues también tiene que ver con acercarse solo a la obra, ¿verdad? Tiene mucho de su vida, claro que sí, pero bueno, nada más es un comentario. Claro, no, finalmente sucede con la poesía lo mismo que con el cine, ¿no? Creo yo, y es que el autor o el director nos presentan una obra, como tú bien lo dices, y eso viene con una carga de parte de ellos, y uno termina de construir la experiencia de la obra con lo que hace eso cuando uno la ve, la lee o la siente, ¿no? Y por eso es lo bonito de la poesía y el cine, y en eso se parecen, que las dos vertientes artísticas despiertan una suerte de torrente de emociones, y que todas son distintas. No todos sentimos lo mismo cuando leemos un poema o cuando vemos una película. A todos nos puede gustar, a todos nos puede disgustar, pero la variedad de sensaciones y de emociones que tenemos al experimentar la lectura o la visión, pues son particulares de cada quien, y ahí es donde se termina de construir la obra del artista, creo yo. Muy bien, pues como dejan es la obra, ¿verdad? O sea, hay que acercarnos a las obras. A mí no me gustan tanto las biografías,
Ahorita no soy tan fan de las biografías, pero me gustan más las obras. Y creo que es lo que hay que Bueno, una obra, la obra es la mejor biografía. Uh-huh. Bueno, muy bien. Así que comenzamos con los 2 pies derechos. Esta vez no tenemos pie izquierdo. Fausto. No, ahora lo sí. Tenía apagadito para que no haga el eco. Pues bueno, empezamos fuertes, empezamos con Octavio Paz. En 1998 muere el segundo premio Nobel de México. Antes de ello había muerto Alfonso García Robles, que fue el principal diplomático que tuvo nuestro país. Gracias a él, México es un país diplomático que por lo general no participa en guerra, sino que casi siempre es mediador. Octavio Paz le dio la poesía y sobre todo definió la ideología mexicana con El laberinto de la soledad, y a partir, creo, del laberinto de la soledad nace el nuevo cine mexicano, o un cine que comienza a plantearse problemas ya más internos, que tienen que ver un poco con el cine que ya se había desarrollado un tanto en Europa, ¿no? Que era el que nos estaba llegando como parte del estilo, y el llegar a la modernidad, ¿verdad? Creo que Octavio Paz fue nuestro filósofo modernista, que logra consolidar, por así decirlo, un estilo, ¿no? La cuestión del mexicano. Antes de Octavio Paz no existía quien definiera al mexicano, cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus festividades, sus rituales, su forma de ser ante el mundo, ¿no? Y creo que a partir de ahí comienza a ejercer, ¿no? Este tipo de cuestiones. Sí. Sí, sí. La primera película de la cual voy a hablar, y creo que, bueno, hoy yo traigo el sentido de la poesía en el cine. Creo que en la década de los 80 se forjó para mí grandes películas en donde se interiorizó a los personajes en base a la poesía. Hoy quiero hablar de El lado oscuro del corazón, de Subiela, que hace una especie de caleidoscopio poético, ¿no? Con los escritores que tuvieron que ver con el boom. Ese otro, por así decirlo, no sé cómo se le podría llamar, bueno, un movimiento literario, ¿no? Que también le da personalidad a toda Sudamérica, ¿no? Y que escoge a uno o dos representantes de cada país para también presentarnos a Europa, ¿no? Como un continente pensante, un continente que, aparte de haber sido... Sí, fue como un despertar intelectual, ¿no? Así es, y teníamos por primera vez la voz, ¿no? O sea, por primera vez podíamos llegar a España, ¿no? A debatir y a convivir con españoles, ¿no? Antes de eso éramos vistos como bárbaros. Sí, que cobra esa vigencia tan importante en un momento coyuntural del mundo, cuando cae el muro de Berlín. Es que como que todo es posible, toda esperanza regresa, y entonces viene esta oleada de arte latinoamericano a tomarse los nortes, ¿no? Entonces con esa fuerza, con esa esperanza, con ese realismo mágico, con todo esto que viene a impregnar esa nueva realidad de un mundo sin un muro, ¿no? Eso fue determinante. Sí, claro, aparte del muro, la situación que tiene que ver también con que nosotros no éramos simple y sencillamente un pueblo salvajes, ¿no? Sino que también podíamos desarrollar algo tan, pues, significativo como la literatura, ¿no? Como el arte. O sea, teníamos formas de expresarnos también, y que podíamos, como americanos, tener un lenguaje que tiene que ver mucho con ciertas cosas que se distancian de la Europa que se nos presentaba, ¿no? Ya nosotros, digamos que casi siempre hemos estado desfasados a, digamos, lo progre, ¿no? Que hoy en día invade todo, ¿no? Sí. Europa, pues, venía desde la primavera de Praga, ¿no? A nosotros nos fue llegando después, pero antes de eso lo que nos llegó fue el liberalismo, ¿no? Fue quitarnos las ataduras de ese amor arcaico, ¿no? De los 40 o 50 mexicanos, por ejemplo. Yo estoy hablando del caso de México,
en donde todavía existía el amor, en donde se robaban a las mujeres en las haciendas, en donde era un amor duro, fuerte, ¿no? Sin siquiera tener una capacidad de erotismo, ¿no? Que es como lo narra, por así decirlo, Laura Esquivel en Como agua para chocolate. Entonces nosotros ya comenzamos a vivir después en el nuevo cine mexicano que se comienza a realizar eh, el erotismo mexicano, ¿no? Creo que una de esas obras en donde comienza también a resurgir o a salir ese tipo de cuestiones se comienza a ver en... Ay, ahorita se me va el nombre, ahorita me van a regresar. Que aparece Julissa. Bueno, yo hablo de la segunda película en donde aparece Julissa. La primera en donde aparece que triunfa se llama Los Caifanes. Ajá. Que es una película que trata de describir al mexicano contemporáneo, estamos hablando de los 60, 70. Entonces, después, en el 70 y tantos, sale una película controversial en donde Julissa comienza, que es una actriz mexicana que fue muy conocida, en este caso por los desnudos que hacía, porque por aquel entonces se desnudaban muy poco en el cine. Estamos hablando que México viene de esas tradiciones en donde todo esto es mal visto, ¿verdad? Por así decirlo. La liberación de este tipo de cosas hasta hoy todavía tiene que ver con un sesgo, ¿no? Bastante lamentable, ¿no? En donde no se puede soportar, por ejemplo, el objeto desnudo, ¿no? Es una mujer. Pero bueno, la película se llamaba Amor Libre. Y en Amor Libre, que aparece junto a Alma Muriel y a otros actores que son mexicanos de ese cine que se comenzó a gestar, de Jaime Humberto Hermosillo, uno de los cineastas mexicanos también más controversiales, después por una película que se llamó La Tarea, que fue la primera película realmente sorprendente en donde aparece un acto sexual por primera vez en el cine mexicano. Entonces, ¿a dónde venimos a resumir esto? A que no se conocía el erotismo en México, en el cine. Estaba prohibido. Entonces, gran parte o el principal puente para que se presentara el erotismo en México tuvo que ser en base a la poesía de amor. Y uno de los principales gestores de esta poesía fue Jaime Sabines, que es uno de los poetas también canon de México. No llega a la altura de Octavio Paz, pero logra de alguna manera encontrar al pueblo mexicano en su voz, dado que es una poesía más simple, ¿no? Sin tantos rebuscamientos o estilografía, ¿no? En la cual Octavio Paz pues es un super genio, pero el público mexicano necesitaba algo más, pues algo más simple, ¿no? Digamos que estaba como a la altura de lo que hace Mario Benedetti también en su pueblo, ¿no? Entonces es el trasladar las palabras del amor a un lenguaje simple y no tan rebuscado como se hacía anteriormente. Creo que Amado Nervo y Jaime Sabines son estos dos poetas que comienzan a hacer un lenguaje mucho más simple, vaya, para que la poesía no asuste al mexicano. Entonces uno de los poemas que aparece en esta película de Amor Libre es el de Yo no lo sé decir, pero supongo que una mujer y un hombre un día se quieren, se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto. Lo supongo. El maestro Jaime. Ahí está. Ahí está. Esa fue la forma en que nos empezamos a introducir dentro del lenguaje poético en el cine mexicano. Creo que de una manera muy buena. La otra es con Los Amorosos.
No, pues claro, y además cómo existe ese contraste con esta generación o con esta creación de este cine, cuando ya en Europa y Estados Unidos precisamente estábamos dejando de lado un poco la poesía y lo lindo para sumergirnos en otras liviandades de las relaciones humanas, ¿no? Porque dista mucho esta emotividad del cine latinoamericano, como por ejemplo una obra como El último tango en París, que esa ya es disruptiva, ¿no? Una excelente interpretación de Marlon Brando, pero también es una película fuerte a nivel erótico y sexual, ¿no? Para la época, pues rompió esquemas y cánones, ¿no? Sin embargo, viene Latinoamérica haciendo este bálsamo en donde todavía creemos en el amor y nos encontramos a poetas como Sabines, como Benedetti, bueno, en fin, Neruda, XY, ¿no? Que siguen rodeando de esta magia el amor y el cine, ¿no? Entonces esa primera película de la cual hablábamos era El lado oscuro del corazón. ¿Qué más decimos de El lado oscuro del corazón? Esta que hablé se llamaba Amor Libre, que Sí. apareció antes y es mexicana. Ya entrando al lado oscuro del corazón, tenemos todo un mosaico, digamos, sudamericano, ¿no? Que presenta su biela entre escenas, ¿no? Y escenas de este personaje, ¿no? Que se llamaba Oliveiro y que es perseguido por la muerte, ¿no? Mientras él de alguna manera sigue flirteando, ¿no? con mujeres. O sea, digamos que él tenía un alma, ¿verdad? Bastante bondadosa o de corazón muy amplio, por así decirlo, como lo decían mis tías. Es que él es corazón amplio. Le cabía mucho en el corazón, sí. Tenía mucho amor que dar. Le cabía. Exacto, ¿no? Pero que a la vez eso también fue parte de la segunda reconquista erótica, ¿no? Por así decirlo, del europeo, cuando ve la capacidad latina para entregarse a la pasión, ¿no? Uh-huh. Para una forma romper esas relaciones frías, ¿no? Que veíamos en películas de Jean-Luc Godard o de Chabrol, ¿no? O de Truffaut también, o sea, Robert Bresson, ¿no? En donde por lo general se llevaba ya el cine hacia la cuestión fría, ¿no? Claro, fuego fatuo, ¿no? Que son realidades que vienen después de la posguerra, ¿no? ¿Quién podía amar después de la guerra? O sea, y cómo amar después de la guerra, ¿no? Ese es la cuestión de esas obras precisamente después de la guerra, ¿no? Y esa frialdad que se genera allá. Entonces, bueno, perdón por interrumpirte, tienes toda la razón. Entonces, en medio de todo eso llega esta Latinoamérica con toda esta salvaje pasión, ¿no? Sí, así es, llega a crear, ¿verdad?, un nuevo mosaico y a tener o mantener la esperanza del ser humano hacia el sentimiento, no tanto hacia la economización del amor, que era en donde ya Europa estaba completamente sumergida, ¿no? Y ya de ahí pasaba pues a la cuestión política y demás, ¿no? La parte aburrida del amor, ¿no? La dialéctica que hasta hoy, ¿verdad?, vuelven o quieren seguir retomando o querer imponer, ¿no? En vez de pues realmente dejarse de bobada. Pero sí. Bueno, yo pues soy más de este cine, me gusta mucho, fue el cine con el cual yo realmente crecí mi adolescencia, ¿no? Me gustaba esta película de Subiela fue una de las que yo repetí como 10 o 20 veces, ¿no? O sea, me gustaba verla, me gustaba ver combinada con otras películas, ¿no? Sobre todo también la otra de la cual voy a platicar, que se llama La insoportable levedad de usted. Pero una de las cosas que impactan pues dentro del lado oscuro del corazón es este diálogo que tiene el poeta con la muerte y el diálogo que tiene el poeta con sus obsesiones o sus pasiones mundanas, por así decirlo, pero que de alguna manera él trata de descifrarlo en base a un lenguaje, ¿no? Y el lenguaje no lo hace un solo escritor, ¿no? Lo hacen varios. El primero es Mario Benedetti, que es para mí creo que una institución
en la cuestión del amor. Claro. Y sobre del gusto femenino. Porque estamos hablando que hay gustos de poetas para hombres y hay gustos de poetas para mujeres. Y Mario Benedetti es uno de los que logra cautivar casi siempre a la mujer, o sea, en la cuestión americana, ¿no? Así lo noto yo, ¿no? A mí me gusta más dentro de Lado Oscuro del Corazón lo que escribe Juan Gelman, ¿no? O Oliver Girondo, ¿no? Pero Mario Benedetti es el lado suave, ¿no? Y el lado que logra es la caricia. Así es, una caricia suave de la pasión. Benedetti es la caricia, ¿no? La caricia a la mujer. Los otros dos que vemos en la película, a Gleeman y a Giordano, son más carne, ¿no? Más candela, más ¿cómo explicarlo? Son más calientes. Sí, es carnal, ¿no? Sí, es más carnal. Pasa del amor al erotismo y hacia la cuestión ya carnal, sí. Totalmente, y también el despecho, ¿no? Y con Alejandra Pizarnik, que es la otra, ahí aparece y que también de alguna forma, pues ya es la contestación de la mujer fría, ¿no? Que es en este caso la representación de la muerte. Uh-huh. O sea, darle a la muerte como figura dentro de la película de El lado oscuro del corazón es la visión europea, la visión utilitaria del amor, aquello a lo que se supone avanzaba esa lucha de igualdad en el 68, ¿no? Que es aplastada por tanques, ¿no? Sí. En Praga. Entonces, que es también algo que vemos de forma repetida en La insoportable levedad del ser, y también se ve en sexo, en este caso del amor libre en México. O sea, cada país, creo que sudamericano, comenzaba a interpretar esto que sucedía en las revueltas estudiantiles, ¿no? Todas tienen que ver también con, en este caso, una visión estudiantil de revolución y pues lucha, ¿no? Después de las segundas guerras comenzó pues las luchas internas en países, pues casi todas fueron aplastadas, ¿no? Por el poder militar, ¿no? Entonces, hasta ahí seguimos, ¿no? Todavía hace poquito en Birmania pasó lo mismo, ¿no? Entonces, en Hong Kong siguió pasando. Entonces, es el eterno retorno de lo que se habla en La insoportable levedad. Pero vamos a la poesía, ¿sí? No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicio y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre, te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. Entonces no te quedes conmigo. Wow. Es más. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, entonces así salimos del lado oscuro del corazón, ¿no? Ahora vamos con cuál, Marce. Bueno, todavía me gustaría comentar un poquito acerca de la película del lado oscuro del corazón. Okay. Es una película que me gusta mucho porque el principal personaje es un poeta. Sí. Y pocas películas tienen esto, ¿verdad? O sea, que sea el artista, el creador. Y al mundo en el que nos sumerge, o sea, en cuanto a las escenas, lo visual, todo el guión está lleno de poesía, ¿verdad? O sea, encuentras lugares con luces diferentes que te provocan ciertos estados de ánimo. Es una película que puede entrar en el surrealismo o en el realismo mágico, ¿verdad? O sea, estás metido en el imaginario del poeta y todo es visto a partir de
esa interpretación que él hace de él con la vida, ¿verdad? Con la realidad o con la muerte. Y además todo el guión está lleno de poemas o está realizado de una forma que te cautiva, ¿verdad? Y pocas películas logran eso, ¿verdad? Además que respeta esa figura del poeta, no nada más hablando de su biografía o centrándose en las cosas dramáticas o melodramáticas, eh, sino que también en ese ejercicio de creación, ¿no? O sea, en ese ejercicio de meterse en su mundo, y de sacarlo a través de las palabras. Y por eso me gusta mucho esa película. Y bueno, también que les traía otro poemita de Benedetti, que se llama Táctica y Estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesito. Ahí está, la caricia. Claro que sí. Ahí está la caricia. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, entonces, indudablemente el lado oscuro del corazón, exactamente surrealista, tiene mucho de realismo mágico. Esto de buscar la mujer que pueda volar. Finalmente Sí. estas tomas en donde la mujer levita, ¿no? Cuando está con él, levita la mujer. Entonces es una película muy interesante. Yo estaba muy pequeño cuando salió, era un niño de pañal casi. Pero la Sí, pudimos yo ver. no la vi cuando salió, pero la renté después. Claro. La vi después. Hizo mucho ruido, ¿no? La película hizo mucho ruido, rompió paradigmas, rompió esquemas y regresó el cine latinoamericano, lo trajo de nuevo al protagonismo, ¿no? Creo que vale mucho esa obra por eso. Bueno, muy bien. Ahora, ¿con qué seguimos? Ahora sí. Bueno, Sí. yo nomás para Sí. no solamente refugiarnos en Benedetti, un pequeño fragmentito, ¿verdad? Que también aparece en el lado oscuro del corazón, ya para darle el colofón, por así decirlo. Sí. Y es, poco se sabe. Yo no sabía que no tenerte podía ser dulce como nombrarte para que vengas, aunque no vengas, y no haya sino tu ausencia tan dura como el golpe que me di en la cara pensando en vos. De Juan Gelman. Ahí está. Es más, Una chulada. está muy bueno, sí. Tuve el gusto de ver a Juan Gelman antes de morir, lo llevaron ahí a Monterrey, Sí. un festival que hacen internacional, y una chulada. Sí. Imagino, yo sé, fantástico. Bueno, muy bien, ahí está. Y qué bueno que le diste ese fragmento porque ahí vemos la diferencia, ¿no? Entre esa caricia de Benedetti y ese abrazo de Hellman que es más, sí es, claro, como hombre me suena más él que Benedetti, ¿no? Es más, me llena más, en eso sí es así. Bueno, muy bien, dejemos el lado oscuro del corazón para que sigamos caminando por estos maravillosos senderos del cine y de la poesía. Está buenísimo el programa. ¿Con qué seguimos? A ver, chicos, Marcela. Bueno, hay una película que a mí me gusta mucho, me inspira y se las quiero compartir. Se llama La Fuente de la Vida, es una película del 2006. Esta película la dirigió Aronofsky, Darren Aronofsky, y no habla específicamente de la poesía, pero para mí me parece poesía pura. O sea, Eso te iba a decir. poesía, ¿Sí? o sea, es belleza, es una película bella en cuanto al tema, a cómo maneja el guión también, pero además visualmente es increíble, me gusta mucho. Dime, ¿quieres contar?
No, que en efecto la película parece un poema. Todo el tiempo que uno ve la película parece estar viendo o parece estar sumergido en un poema, ¿no? La misma fotografía, el calor de la imagen, el drama, las miradas, todo, los textos, es como si uno estuviera viendo un poema arrítmico, un poema fuera de todo verso, pero un poema, ¿no? Sí, yo no sé de dónde saca esas imágenes Aronofsky o de dónde se inspira, pero es una película bellísima. Y trata de un hombre que que vemos tres vidas, ¿verdad? Una es en la época de la conquista, en el siglo XVI, y se llama Thomas, y él tiene la encomienda de encontrar un árbol que da la vida por su reino, ¿verdad? Luego tenemos la vida en la época moderna, de Tommy, que él es un científico, es un investigador que está pues, tratando de encontrar una cura o algo que ayude para reducir el cáncer, y con eso ayudar a que su esposa no se muera, o por lo menos pues que viva un poco más. Y luego tenemos a Tom, que es un hombre, pues podría ser del futuro o simplemente es un hombre que está en una burbuja, dirigiéndose hacia una estrella, y en esta burbuja también lleva un árbol, que sería el árbol de la vida. Y bueno, pues a través de este personaje y a través de su esposa, entendemos que hay un mito maya donde las personas que se mueren, renace en ellas un árbol que es el árbol de la vida, y se van a una estrella que le llaman Xibalbá, que para ellos es el inframundo, y ahí se dirigen las almas para rendirse. Entonces, vamos a ver. Sí. Dime, no, perdón. Sí, la esposa está muy enferma, ya está a punto de morir, tiene un cáncer muy avanzado, o tiene algo, ¿verdad?, que la está deteriorando ya profundamente. Él lucha, o sea, es una carrera contra la muerte para poder salvarla. Pues es increíble esta historia, ¿verdad? O sea, de que ellos se aman, él lucha por la vida de ella. Sin embargo, ella la vemos en un momento en el que tiene miedo de morir, pero después ya lo acepta, o sea, acepta esa muerte como un acto de creación, como un acto de volver a renacer, pensando en este mito de los mayas, y se resigna a esa muerte, ¿verdad? Sin embargo, él no se resigna, o sea, él sigue buscando la cura, pero además cuando ella finalmente fallece, pues él se dirige hacia esa estrella, hacia Xibalbá, para poder volver a encontrarse con ella. Y la forma en que se encuentra es que él se desintegra, que se vuelve uno con la estrella, porque estar con ella para siempre, pues tiene que ser ese morir de sí mismo, ¿verdad? El abandono, sí. Abandonarse a sí mismo para estar con el otro, sí. Uh-huh. Y bueno, es una película que visualmente es bellísima, o sea, ves cómo él se transforma, ¿verdad? Cómo él va volando hacia la estrella, y es bonita, ¿no? Es muy bonita, es bellísima esta película. No, tiene una puesta en escena muy buena, además que, pues, hablando de belleza, pues Hugh Jackman está como quiere, ¿no? Eso sí está más que claro. Y también la coprotagonista, esta chica Rachel Weasley, también es muy bonita, la hemos visto en varias películas. Es una belleza muy, muy auténtica, muy genuina y muy profunda, ¿no? Y creo que los dos hacen
una química fantástica dentro de todo el subtexto de la película, que finalmente lo que tal vez nos está entregando es que la fuente de la vida pues es el mismo amor, ¿no? Y finalmente entender el compromiso y esa belleza, y como que todo está rodeado dentro de ese tinte del amor, e indudablemente el amor pues tiene una vinculación profunda con la poesía, ¿no? Desde lo bello que es hasta lo doloroso que es. Por esos dos aspectos pasa, ¿no? El amor. Y esto es lo que vemos representado en esta película, en donde finalmente, lo comentaba ahora en una charla, en una reunión que tuve, comentaba esto de lo que significa abandonarse por el otro cuando se ama de verdad, ¿no? Como no hay un ápice de egoísmo, sino yo me abandono, no es que me sacrificio, que el amor es un sacrificio, no sé qué, no, es tener la conciencia de cederse para el otro en la seguridad de que el otro se cede para uno también, ¿no? Y eso es un nivel de poesía muy intuitivo y muy tácito, y en esta película lo vemos y lo entendemos así, porque también ella al entregarse, al no resistirse a esa evolución, a ese cambio según lo que nos cuenta el mito maya, pues logra encontrar el camino para finalmente estar con él, y pareciera que él desde el inicio de la historia pues ha transcurrido todas sus vidas buscando la forma de estar siempre con ella, ¿no? Entonces esto es lo lindo que se escribe dentro de esa poesía. Finalmente la poesía nos habla de lo que es imposible y es posible, ¿no? A través de ese retrato con las palabras. Es lo que me trae a mí esa película. Y que le deja esa clave en el libro que se lo da primero a leer a él. O sea, él es el personaje de el conquistador que tiene que ir a buscar la fuente de la vida para ella. Ajá. Y luego hay una parte donde la reina le dice, liberarás a España de sus ataduras. O sea, que ella también se sentía atada o sea, ella tenía miedo también de dejarlo solo, ¿verdad? Sentía atada, pero parte de ese amor era dejarla ir, ¿verdad? Dejarla ir para que ella en ese mito pues estuviera en un lugar donde se volvieran a encontrar, ¿verdad? Ajá. Y ella le dice que ya no tiene miedo y ríe y es feliz, o sea, se da cuenta de que va a morir y es feliz porque van a estar juntos eternamente. Y es ahí donde él también, o sea, él se da cuenta de que, o sea, la tiene que liberar y de que él va a morir, ¿verdad? Y por lo tanto también lo recibe y él es feliz porque así pues va a dirigir hacia donde está ella también, ¿verdad? Sí, indudablemente todos los elementos de un poema tiene la película, ¿no? Finalmente. Uh-huh. ¿Qué dice Fausto? Quién sabe por qué, pero los celulares cuando los toca un cable rápidamente cambian, y cuando le das con el dedo no se batalla. de esas bromas, ¿verdad? Que hace por lo general. Sí. Es una película hermosa, La Fuente de la Vida. Después la quisieron hacer americana y no sé, bueno, yo no me atreví nunca a verla, la verdad. O sea, americana en el sentido de más hollywoodesca, ¿no? Como El Árbol de la Vida. Hay una segunda parte, El Árbol de la Vida 2. El regreso de la muerte. Es una cosa ahí toda extraña. Yo no me atreví, ¿verdad? Ya a verla en este caso. Y sí, son de las películas que de alguna forma son poesía, ¿no? Como hay otra que a mí me la recordó mucho cuando yo la vi, ¿verdad? Que son Las Alas del Deseo. Ajá. No sé si la vieron, de Wim Wenders, que también hace de sus películas verdadera poesía, bastante intimista y que tiene que ver siempre con esas dimensiones, ¿no? Que de pronto se pueden traslapar gracias a las palabras y a la creación de la imaginación, que es toda una ópera prima en este caso, esta película de Aronofsky, como otras que también tiene, ¿no? En este sentido también me recuerda a París, Texas, que es una película poética, depresiva, total, ¿no? En donde las imágenes juegan a eso, ¿no? Juegan a que nosotros seamos
los que llenemos con palabras lo que vemos, ¿sí? Que al final de cuentas, pues eso es la poesía, ¿no? Eso es lo que menciona Paul Valery, ¿no? Que cuando se crea un poema, se crea para hacer llover, no para que se vea la lluvia, ¿no? Entonces, hacer realmente un poema, ¿no? Crear realmente una metáfora, la cual nos la contesta el mismo Neruda, ¿no? En toda la ópera prima del cartero, ¿no? Sí, Postino, sí. Antonio Escarmeta, ¿no? Sí. Que lo llevan al cine y que también nos hace salir del cine bastante bien. Hay otra película que también me causó ese tipo de sensaciones y se llama Cigarros, que es de una obra de Paul Auster, y el encargado es una persona que vende cigarros en una esquina ahí en Nueva York, y en base a él transcurren un montón de historias que se van entrelazando con una manía que él tiene, que es la de todos los días tomar fotos a las personas que pasan por enfrente de su tienda. Y creó libros y libros de eso, ¿no? Uno de los escritores, bueno, en este caso el escritor que genera esta historia, que es Paul Auster, intimando ya un poco con el vendedor de cigarros, llegan un día a tener una conversación, a tomar una pequeña botella, y de pronto él le revela dentro de sus libros lo que hace, ¿no? Y esto no es nada importante, dice, yo simple y sencillamente le tomo fotos a las personas diariamente, ¿no? Los que van pasando por aquí. Y el escritor, mientras comienza a ver el trabajo que hace poético este vendedor de cigarros, que es alguien que no le interesa ni siquiera el arte, pero sus fotografías de la vida cotidiana comienzan a hacer ese poema, ¿no? Y de pronto el escritor ve en este libro a su esposa, que había fallecido, y ve una serie de fotos de los días que transcurrieron, de los momentos que él nunca miró con su esposa, de los momentos en que su esposa caminaba libremente por la ciudad. Entonces comienza a generarse todo un lenguaje como el que vemos en La Fuente de la Vida, ¿no? En donde como de pronto las cosas se van conectando y como de pronto otra vez retorno y retorno que nos habla Milan Kundera hace que la vida tenga diferentes matices y que muchos sigamos vivos a pesar de estar muertos, como hoy en día pasa con Facebook o Instagram. Cuando fallece alguien y se queda su cuenta abierta, mucha gente rememora muchas cosas de las vidas que se van quedando para ellos, para toda una eternidad, y eso es poesía pura. Correcto, así es. Una de las cosas que tiene esta película, que combina todo este lenguaje visual con una banda sonora fantástica hecha por Clint Mansell, ¿no? Y es precisamente lo que eso también rodea toda esta magia de la cual hablabas, Fausto, en la película, ¿no? Lo sumerge a uno en este poema imposible de dejar de leerlo, dejar de sentirlo, de dejar de vivirlo, ¿no? Porque finalmente el cine nos proporciona esta emoción de vivir la historia, ¿no? Entonces, a través de esta película, pues vivimos la poesía. Bueno, genial. Genial, sí, La Fuente de la Vida. Es una de esas películas que uno sale y lo que más quiere es escribir o hacer lo que sabe hacer o pintar. No sé. Sí, pero sí, es una película inspira. Completamente inspiradora. Sí. Inspiradora a más no poder, profunda, te hace llorar. Sin duda alguna, sí. Eso es la poesía. Eso es la poesía. Creo que muy buena. De hecho, hablar de ella me están dando ganas de verla otra vez. Sí, claro, es una película que quieres ver siempre. O sea, es una película que reivindica un poco de la salvajada que es este mundo, ¿no? Reivindica. Y genera lo que genera cualquier libro, ¿no? Que la vuelves a ver y ves otros matices. Sí, es que es lo que tiene. Como el argumento no solamente está en los diálogos, sino también en las imágenes, en el lenguaje audiovisual. Entonces siempre puedes interpretar algo distinto de ese lenguaje audiovisual en la medida del momento de tu vida en la que estés. Y eso es lo mismo que pasa cuando lee uno un libro, que dependiendo del momento de la vida en donde esté, uno interpreta y recibe ese mensaje del libro o de ese poema. Fantástico. No, este programa está súper dupi, está excelente, pero tenemos un problema y es el TikTok, ¿no? Yo no sé si nos va a tocar hacer una segunda, pero todavía tenemos unos minutos más. ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos?
¿Con cuál venimos? A ver, ¿vamos con la otra, Fausto? ¿Con La Insoportable? ¿Yo? No, tú no. La no, película. Dice que yo. No, dice que yo. Dice que siga yo. Bueno. Bueno, ya que mencionaron a Neruda, ¿Sí? otro poemita de él que dice: puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso a veces y yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Pablo. Y bueno, bien. Ahí está. Me gusta cuando callas. Oh, sí. Esa no la vine a entender sino mucho después. Bueno, pues otra película que a mí me provoca, que me sugiere esta belleza estética es la película de Azul Profundo, Deep Blue. Es una película de Luc Besson. No es una película basada exactamente en la poesía, pero es una película que de las primeras que yo vi, cuando la vi, a mí me impactó mucho por el personaje. Trata de un joven que es campeón, pues se sumerge en el agua y participa en campeonatos de esta disciplina de la apnea. Es una película de 1988 francesa de Luc Besson. Y él desde pequeño ha tenido esa unión con el agua, con el mar, ¿verdad? Porque vive ahí, creo que en Grecia, una de las islitas de ahí. Entonces, o sea, él en lugar de nadar en un río o en una alberca, pues él nadaba en el mar. Él se echaba al mar y pues ahí tenía a los pescadores y su vida completa está ligada al agua, al mar, al azul, ¿verdad? Entonces, cuando ya está adulto, pues él participa en estas competencias de apnea. Y hay otro también que se llama Enzo, sí. que es Jean Reno, que para Jean Reno participar en la competencia es ganarle, o sea, él lo ve a Jacques Mayol, a este joven, lo ve como su mayor competidor, o sea, él tiene que lograr ganarle, y sin embargo para Jacques participar en la apnea es como algo inherente a su vida, o sea, es sumergirse, es convertirse en una gota de agua y volverse el mar. Y lo vemos, o sea, para él la vida no está en la tierra, está en el agua. Él se sumerge con tanta naturalidad, se hunde y luego se deja ir, se suelta de las sogas y de esta línea que les están pidiendo a los competidores que sigan, ¿verdad? De ese caminito seguro donde están los otros buzos que los pueden cuidar. Y él tiene como percepciones dentro del agua, él escucha los sonidos de los animales, de los delfines, lo vemos jugando con él, nadando con ellos, y hasta los mismos buzos, hay momentos en que ellos lo tienen que agarrar y lo tienen que regresar a esta cuerda para que suba, porque le dicen que ya se va a acabar el tiempo, o le dicen que pues ya logró romper el récord, ¿verdad? Y ya para que se quede ahí abajo. O sea, sin embargo, a Jack no le importa nada de ser el primero, ser el ganador mundial o ganarle a Enzo. O sea, a él lo que le importa es vivir el mar, vivir esa inmensidad, ¿verdad? Perderse en ella. Incluso se enamora de una chica, y hay una chica que lo sigue mucho, y no recuerdo bien si se casan o no, pero sí hacen pareja, y es tanta esa intensidad que él tiene que
hasta despierta sangrando y soñando que un sueño lúcido, un sueño despierto donde el cielo se convierte en olas de agua, ¿verdad? Y pues él siente tanta atracción por esa, o tanta necesidad de ser el agua, o sea, no nada más de estar ahí allá, sino que tiene esta necesidad de perderse en el agua, que me recuerda también en esto a la fuente de la vida, o sea, como esa desintegración, es olvidarse de uno mismo, para olvidarse de esas necesidades cotidianas, o a lo mejor necesidades o necesidades del ego también, para, o sea, ser el mejor, ganarle a no sé quién, tener no sé qué, simplemente ser, desaparecer. A mí me parece eso una acción poética, ¿sabes? O sea, como encontrarse con ese interior mismo, o sea, conectarse con esa fuente de vida, que es de donde salen las palabras, ¿no? Y él, pues incluso se va, o sea, decide dejar a esta mujer, al menos así termina la película, ¿verdad? Es parte de ese final, porque para él es más importante estar en ese mundo azul, ¿verdad? Y creo que es una película, o sea, es intensa en el sentido de que él tiene ese llamado de lograr conectarse con algo mayor que él, o sea, desaparecer, desintegrarse, conectarse con esa inmensidad, en este caso del mar. Y bueno, por eso ya la incluí en una de las películas muy poéticas, ¿no? Y pues es de 1988, pero creo que todavía pues es bonita, ¿no? Creo que es una película que hay que seguir viendo. No, sin duda alguna lo que acabas de decir de cómo se sumerge en ese azul, pues tiene que ver con la poesía, ¿no? Obviamente, ese mismo acto gráfico que vemos en donde, recuerdo mucho esa escena en donde está acostado, levanta las manos y comienza el mar a descender sobre él, ¿no? Sí. Eso es una escena fantástica y es una escena que evoca la poesía precisamente, ¿no? Ese silencio, el entregarse a ese mundo, a esa identificación plena con ese azul. Y también como parte de la poesía nos trae la tragedia que es la muerte de su compañero, ¿no? La muerte de Enzo, que se extralimita y termina reventando por la presión. Y él era su amigo, ¿no? Era su amigo de aventura. Entonces, en este orden de ideas, efectivamente reúne todos los elementos de la poesía y visualmente, pues es una obra que nos regala también como la anterior, como La Fuente de la Vida, nos regala visualmente también los versos, ¿no? Del lenguaje audiovisual, las tomas, los planos, las emociones que nos dan, ¿no? Es muy interesante. Sí, es una poesía visual. Y bueno, hablando de lo azul, que lo azul también está muy ligado a la tristeza, a la melancolía. Hay un poema de Luis Cernuda que bueno, creo que también tiene que ver con esto, ¿no? ¿De Luis qué, perdón? De Luis Cernuda. Él fue un poeta de la generación del 27 sí. de España. No te había escuchado, sí. Lo tengo por aquí. Se llama Donde habita el olvido, dice. Donde habita el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allí donde termina ese afán que exige un dueño imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente, donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia leve como carne de niño, allá lejos, donde habita el olvido. Ahí está.
Qué bueno que la lees después de Azul Profundo, porque ese olvido es lo que uno siente a veces, ¿no? Cuando ve la película, ve como que se está abandonando Jack al olvido, ¿no? Al olvido de ese azul, ¿no? Ese azul profundo. ¿Quién no se ha sumergido en ese azul profundo, ¿no? Cuando nos quedamos mirando el cielo, o cuando nos quedamos mirando el mar, o una ventana, o un prado, ¿no? Se queda uno absorto en esa visión lejana y sumergido. Extasiado. Exacto. Okay, sí, claro. Abandonado, sumergido, y bueno, eso es poesía también. Olvidándose de uno mismo. Sí. Ojalá se pueda olvidar que hay que pagar la luz. Ni me digas. Bueno, solo por 5 minutos. No, ojalá fuera para siempre uno poderse olvidar y no tener esos compromisos. Pero bueno, en fin. Querido Fausto, ¿qué nos dices del Azul Profundo? Bueno, yo Azul Profundo sí no la he visto. Sí. No puedo opinar tanto, pero sí me evoca, ¿no? Lo que es el azul, ¿no? Pues, digo que una de las obras de la poética más grande es Azul de Rubén Darío. Entonces, estamos completamente ante un color poético, muy bien descrito por ti. O sea, en realidad el azul nos rodea, ¿no? Es uno de los colores que logramos percibir y nos hace diferenciarnos de la visión de un perro, por ejemplo. Entonces, vemos que hay otro tipo de colores en la vida, ¿no? Entonces, sí, el azul es aquello que está ahí. Entonces, hay que guardarle siempre ese gran respeto, un color que predomina dentro del planeta hasta hoy. Es que lo queremos hacer gris por tanta industria. Hasta hoy persevera el azul y el del cielo y de la mayor parte del mar. Bueno. Así es, hasta hoy todavía no lo estamos haciendo tan turquesa como queremos cambiarlo, ¿no? Ahí va. Bueno, tenemos varias películas entre el tintero, ¿verdad? Sí. Nos quedan varias, nos queda mucho que hablar de la poesía. No sé qué quieren hacer, ustedes son los dueños y nos vamos. El tiempo llega hasta que 1 hora y media más o menos, ¿no? Ah, bueno, entonces sigamos dándole, perfecto, está muy bien. O sea, nada más faltarían 8 minutos, ¿no? Pues 8 minutos, no, llevamos 1:09, ya falta todavía. Pues todavía falta, bueno, pues creo que nos alcanza para una o dos, ¿no? No sé si todavía Marcela tenga otra. No sé, ¿quién dispara ahora, Marcela o Fausto? Ya comentaste la Insoportable Elegancia. Bueno, comenzamos con el peliculón y con el libro de Milán Kundera que marcó durante creo que varias décadas, ¿no? Generaciones nostálgicas, rebeldes, que se ilusionaban con esto de romper esquemas. Hoy vemos a otro tipo de generaciones. Hoy veo generaciones que se adaptan rápidamente al sistema que se les impone sin ni siquiera... sin chistar. No sé, así es, sin chistar. O sea, si a mí me ponen a tal estrella, decido que esa estrella pues es la que me están imponiendo y la hago famosa. Si imponen un sistema, ¿verdad? Que es agobiante, ¿no? Y que tengo que estar ocupado por un montón de cosas que ni siquiera me importan y las acepto, ¿no? ¿Por qué? Porque todos lo hacen y todos lo están aceptando. Entonces estamos ante la generación dominada, ¿no? Ya de antemano, y se muere poco a poco esta que existió hasta finales del 80, ¿no? Todavía existía gente que creía o medio entendía que había cierta libertad humana. Entonces, a pesar de todo ello, se comenzaba a generar una dialéctica de esta tristeza, de la tristeza de las juventudes aplastadas y sus sueños, no tanto como la aceptación que hoy en día causa, puede ser parte del sistema, ¿no? De convertirte en un robotito o lo que sea, que es a donde vamos y quizá pues bueno tengamos que aceptarlo. También al final de toda cuenta, pues nosotros, los elefantitos viejos. Pero estamos moriremos en ello, ¿no? libertad, Fausto, moriremos en libertad, aún cabalgando por las praderas. Sí, o como los elefantes, ¿no? El cementerio es escondido. También. Después de cabalgar en la pradera. Que le voy más a eso, ¿no?
Sin embargo, es un peliculón. Creo que La insoportable levedad del ser hace que cuando eras chico y tenías ilusiones de muchas cosas, desearas una Juliette Binoche en tu vida, ¿no? Alguien que de alguna manera a nivel femenino buscara una rebeldía que se le imponía y tú quedabas un poco embelesado ante una personalidad distinta, ¿no? No tanto consumista o demás como se trata de imponerlo. Entonces, tiene una dialéctica bastante fuerte, combina la visión política, la visión idealista y la poética y la narrativa en su máxima expresión. Queda pues, mucho de la obra de Milán Kundera. Yo recomendaría completamente que leyeran el libro, ¿no? Y no solamente ese, sino varios que tiene Milán Kundera, en los cuales logra una gran reflexión sobre lo que fue en su momento la juventud de los 60, 70, 80. Creo que llegó un poquito a los 90 y fuera de ahí sí. fue interrumpida, ¿no? Por una aplastante utilidad. Y bueno, pues rescato, creo que uno de los mejores fragmentos en donde Milán Kundera nos prepara, ¿no?, hacia lo que es el concepto de levedad. Dice, el hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores. No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor, porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación, como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero, ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es la vida ya misma? Por eso la vida parece un boceto, pero ni siquiera un boceto es la palabra precisa, porque un boceto es siempre un borrador de algo, la preparación para un cuadro, mientras que el boceto, que es nuestra vida, es un boceto para nada, un borrador sin cuadro. Si el hombre solo puede vivir una vida, es como si no viviera en absoluto. Ahí está la profundidad de Kundera. Sí, y la profundidad que nos hace, ¿no?, de alguna manera decirnos, obligarnos a que hay que hacer otras cosas y no solamente las que nos imponen, ¿no? Sino sí. Hay que buscar el artista que todos llevamos dentro y tratar de liberarnos, aunque sea nosotros mismos, para al menos convertirnos en un boceto y no solamente algo original. Y es que esa es una de las funciones de la poesía, precisamente lo que acabas de decir, Fausto, ¿no? Cuestionar, revelar, preguntar, exaltar, ¿no? Eso, por eso la poesía tiene que ver con la emoción y el sentimiento y viene a ser retrato y arma de esa revolución interna, de ese viaje, de esa lucha, y viene también a ser grito y bandera de esa misma lucha. Y precisamente en este film lo descubrimos, pues inspirado obviamente en la obra de Kundera, porque es que una de las cosas que hace es de una manera inteligente y profunda darle un sablazo de crítica a lo que fue el Pacto de Varsovia y cómo ese Pacto de Varsovia permitió que hubiera esta invasión en Checoslovaquia y cómo eso afectó de manera rotunda a la juventud y cómo reaccionó esa juventud a ese pacto, ¿no? Entonces va muchísimo más allá y ese es el efecto real de la poesía y es el efecto real de la literatura. Viajar a través de esas fronteras y poder hacer esa crítica profunda y de verdad, ¿no?, transformadora. Sin embargo, la locura es que a puertas ahora de estos primeros 20 años de este nuevo siglo, pues eso desapareció, como tú lo decías al comienzo. Ahora no sé en dónde radica esa revolución o esa poesía. Sí, y eso lo vemos también en el lado oscuro del corazón, cuando la muerte, ¿verdad?, comienza a instigar al poeta, ¿no?, y le dice, oye, pero pues búscate un oficio, ¿verdad?, algo que te haga ganar, ¿no? Porque si yo pongo de pronto en el periódico, busco poeta, le doy un sueldo grande, pues no va a existir nunca, ¿no?
Entonces ahí a partir de, creo que el 80 o el 90 comienza ese mutilar y acribillar la visión del poeta, ¿no? O sea, comienza a haber un aplastamiento, ¿no? Hacia el pensamiento, ¿no? Hacia decir, el filósofo es un orate, no loco, que no construye nada, cuando todo lo que está construido en este mundo fue por la filosofía y no por otra cosa. Si tú me dices de dónde vienen las matemáticas, pues vienen de la filosofía. Todo lo que me quieras decir de este mundo ha nacido en base a la poesía. O sea, no hay otra cosa. En base a la filosofía y la poesía está hecho este mundo. Siempre nos quieren instaurar hoy en día que las matemáticas son, pero si no existiera la filosofía ni la poesía no hubiera existido la matemática. Bueno, es que, exacto, es que la poesía en la métrica tiene que ver profundamente con la matemática, ¿no? Y esa era la forma de justificar la métrica. Claro, los sonetos, por ejemplo, pues son matemática. Y el haiku, el poema japonés, también. Uh-huh. Entonces, eso es bien interesante. Ojalá estas nuevas generaciones le dieran una visualizadita a esta película, si fuera de a 8 minutos en 8 minutos en cada corto de TikTok o de Instagram, porque vale la pena saber qué fue lo que pasó en ese momento. Y Milan Kundera vale la pena. No sé qué, Marce, que tenga por ahí que disparar, o Fausto que más quiera disparar. Qué pena, Fausto, que te interrumpí, parece que ibas a decir algo. ¿No? Sí, también me encanta la película. Es increíble también. Entonces, también por lo visual, ¿verdad? Visualmente tiene unas tomas muy intrigantes. Muy sugerente. Es muy bella la película. Y claro, o sea, el mensaje que tiene está padre. Pues yo creo que sí, podríamos continuar con una segunda parte, ¿no? Como quieran. Tú tenías 2 películas que querías comentar, ¿no? Sí, yo tenía por ahí precisamente hablando de la poesía japonesa, tenía El último samurái, que fue una película de Tom Cruise que no fue muy galardonada ni le fue muy bien, pero a mí me parece un peliculón. La verdad está muy bien escrito, y tiene mucho que ver con la poesía. Bueno, si hacemos una segunda parte la podemos comentar más profundamente, no sé. Y también obviamente la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Esa es imperdible, como también El Cartero, ¿no? También hay que traerla, El Postino hay que traerla, porque además es una película divertida, profunda, amorosa, y yo creo que es de las películas más sensuales que yo haya visto, porque tiene esa sensualidad de ese toque, ¿no? Esa sensualidad de ese toque italiano, por así decirlo, ¿no? Que uno descubre en ciertas obras, por ejemplo, con Mónica Bellucci, que a mí Mónica Bellucci me parece una de las actrices más sensuales y de las mejores actrices que he visto, precisamente porque es capaz de retratar esa sensualidad sin que sea necesaria la exhibición, ¿no? Y para mí el Cartero trae eso desde el mismo póster, ¿no? Desde el mismo anuncio, porque tiene varios pósteres y hay uno particular en donde sale el cartero. Pues a ver, lo ponemos simplemente como abrebocas para qué, para el próximo especial, como para verlo. Un momentito, ¿dónde está? Ay, hay tantos aquí que se me fue. Producción. A ver. ¿Estaba? ¿Pasó? Pues yo pienso que en estos tiempos donde vamos hacia la robotización, creo que es donde tenemos que acudir más a la poesía, ¿no? O sea, la poesía es algo que nos conecta con nosotros mismos, con el ser, con la esencia, con el conectarse con otros, conectarse con algo más grande que nosotros. Y como lo decía Paz, que decía, porque al conocerte me conozca, o sea, al conocer la poesía hace que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque existes hace que exista, ¿verdad?
O sea, es algo que nos da más humanidad y nos hace conectarnos, o sea, deshacernos de cosas superficiales y conectarnos con esa fuente de nuestra voz, de nuestra palabra, de lo que somos nosotros, ¿no? Como decía Fausto, sacar ese poeta interno, artista interno, o sea, que te dediques a eso o no, pero que también ahí está, ¿verdad? O sea, todos somos humanos, todos somos sensibles, todos somos creadores y cada quien tiene que hallar su manera de expresarse, de ser uno mismo. Sí. Finalmente somos la única criatura de la creación que tiene la capacidad de crear, ¿no? Somos la... Sí. Hay animales, por supuesto, como los castores. Y la gente ya no quiere crear, solo copia. Exacto. Hay animales como los castores que construyen sus casas. En efecto, la naturaleza también es creadora, pero nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de transformar el medio ambiente, transformarlo por completo de acuerdo a lo que queremos. Tenemos la capacidad de crear en ese orden de ideas. Y la poesía, lo que acabas de decir, me parece que es supremamente idóneo. Si abandonamos la poesía, pues abandonamos esa rebelión interna, como lo decía Fausto, ¿no? Y ahí estamos viendo el póster del cartero, en donde está esta escena, porque finalmente esta película nos entrega la poesía como esa herramienta de seducción y esa justificación del amor, ¿no? Entonces está esta foto del cartero acercándose a la chica con una flor que expresa el verso, y ella pues está en una toma americana en donde levemente se asoma un poco de su pecho y es absolutamente preciosa. Y yo creo que esta imagen revela o desvela más bien un poco lo que nos encontramos en cada verso de la película. Entonces vale la pena verla después con mayor profundidad, digo yo, porque es hermosísimo. No nos queremos ir. No nos queremos ir, ¿no? Bueno, no sé, Fausto, ¿qué ibas a decir? Bueno, ya como estamos terminando el primer programa, creo que lo segundo hay que llamar la poética del cine, ¿no? Poética del cine. Comenzamos con la poesía en el cine y ahora con la poética, ¿no? Que es algo que también ya nos dio una introducción Marcela, porque hay películas que son auténticos poetas, así de fácil. Correcto. O sea, nos quitan o nos enriquecen más bien lo que es la visión del poeta y de la poesía. La poesía es recomendada para todos, es el acto liberador del alma que nos hace únicos. Bien lo menciona Nacho, nosotros podemos crear poemas, o sea, en vez de estar creando armas, no sé por qué no crean poemas. O sea, ¿para qué destruirnos si podemos realmente enarbolarnos y decirnos cosas bonitas que enaltecen, ¿no? O sea, por lo menos haiku, si no quieren escribir largamente. O simple y sencillamente una buena palabra, ¿no? Una buena palabra hacia una persona causa un mundo maravilloso. Entonces todos los días díganse bonitas palabras, ¿no? Para que andan ahí llenándose de toxicidad, siendo ya bastante tóxico aquí en Desbordado. Eso a niveles mayores. Eso es verdad, eso es verdad. No bueno. Seamos tóxicos, no digas palabras tóxicas, di poesía. No seamos tóxicos, de poesía. Ahí está. Dile algo bello a alguien, ¿no? Por así decirlo. Exacto, exacto. Bueno, bien dice el adagio, ¿no? Que si no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada. Sí, decía Stevie Wonder, ¿verdad? Yo solo te marqué para decirte que te amo. Sí, exacto. Muy buena, Fausto, excelente, estuvo genial. La sacaste del estadio. Ah, claro. Me acabas de traer 2 décadas de recuerdo, viejo. Claro. Tan fácil que es hacerlo, ¿no? Ahí está mi TikTok. Claro, ahí está. Termino con un pequeño poema de un maestro del cine que es Jean-Luc Godard, y él lo escribió en Historias del Cine. Es un pequeño fragmento y dice que al principio, muy suavemente, como si no se lo quisiera espantar, el susurro que el hombre ya percibió. Hace tiempo, hace tanto tiempo, mucho antes de que el hombre existiera, el susurro recomienza. Un proyector de cine está obligado
a acordarse de la cámara, porque el cine no es una industria de evasión, es ante todo el único lugar donde la memoria es esclava. Heredero de la fotografía, sí, pero al heredar esta historia, el cine no solo heredaba sus derechos para reproducir una parte de lo real, sino sobre todo sus deberes. Y si heredó de Zola, por ejemplo, no fue La taberna ni La bestia humana, sino en un principio un álbum familiar, es decir, Prost y Manet. Y para ir del comienzo al fin de este libro inmenso, con el que los hombres violaron desesperadamente a la naturaleza para sembrar en ella la potencia de su ficción, para ir de Giotto a Matisse y de Madame de Lafayette a Faulkner, hará falta 5 veces menos tiempo del que le tomó a la primera locomotora convertirse en un tren bala. El cine, como el cristianismo, no se funda en una verdad histórica. Nos da un relato, una historia, y nos dice ahora, cree y no dice, concede a este relato, a esta historia, la fe propia de la historia, sino cree, pase lo que pase, y eso solo puede ser resultado de toda una vida. Ahí tienes un relato, no te comportes con él como frente a los otros relatos. Ahí está. Muy bien, excelente. Bueno, pues de esta manera llegamos al final. No sé si Marcela tenga algo más para acotar. No, todo bien. Me gustaría estar recitando poesía. Hace tiempo había así personas que se subían a los camiones urbanos. Ajá. Y se ponían a leer cuentos y poesías y todo eso. Me gustaría vivir en ese mundo donde vas a un lugar y te dan un poema o encuentras gente recitando poesía en la calle, todo eso. Bueno, el universo del bardo, ¿no? Era un poco... Hubo sí. Momentos en la historia en que sí. Ojalá tuviéramos un mundo más maravilloso, surrealista y con realismo mágico en todas partes. Sí, este en el que vivimos es bien surrealista y bien apologético. Y además de eso también es bien distópico, ¿no? Como lo hemos comentado, como lo comentamos en la última serie de programas. Es una locura, ¿no? Esto. Pero sí hace falta ese otro pedazo, hombre, porque, como dice Fausto, en lugar de estar en esa distopía del posapocalíptica, vivamos en una distopía más bien posamorosa, ¿no? Posgeneradora, poscreadora. El ser humano tiene mucho poder, pero ese poder lo puede usar para crear, para destruir. Sí. Y la poesía es creación. Es creación. Sí. Así sea triste, es creación también, ¿no? Así venga desde la tristeza. Bueno, muy bien, comenzamos esta aventura entonces con la poesía del cine y luego vamos con la poética del cine. Así que le pedimos que amigo youtubiente y amigo tiktokero que nos acompañe dentro de 8 días en donde vamos a seguir hablando de la poesía del cine, la poética del cine, donde vamos a seguir a verso puro aquí, lengua pelada. Vamos a estar enalborando los corazones. Vamos a estar pasándola muy bien porque sabe que la vida está chévere y hay que vivirla chévere también. Hay que vivirla con gusto, ¿no? Así que bienvenidos a la luz. Porque todo es mejor verlo a veces a contraluz. Esta vez estamos en la luz. Muchísimas gracias, Fausto. Muchísimas gracias, Marcela. Como siempre ha sido un placerzazo. Nos encontramos el próximo lunes aquí en el universo de Mad Cats en Contraluz. Bye, bye. Gracias. Esa voz está bien tiktokera. Otra vez, Fausto. Ahí está. ¿Qué? Ahí está. Bye, bye.